Vemos acerca de los controles de vuelo primarios. Primero debemos saber que los controles de vuelo se dividen en dos, controles de vuelo primarios y secundarios. Los controles de vuelo primarios consisten en alerones, timón de profundidad o elevador y timón de dirección. Y este es el sistema básico de control que se encarga de proveer a la aeronave la rotación a través de los tres ejes. Para que una aeronave rote a través de un eje debe ser sometida a una fuerza que induzca un momento de rotación. Los controles de vuelo primarios son superficies móviles que generan fuerzas aerodinámicas para proveer el movimiento a través de sus tres ejes, el longitudinal, lateral y vertical, de la siguiente manera: el eje longitudinal por medio de los alerones, el eje lateral por medio del timón de profundidad o elevador y el eje vertical por medio del timón de dirección. Vamos a ver entonces cada uno de ellos y su principio de operación, iniciando con los alerones, del inglés ailerons. Estos proveen el movimiento a través del eje longitudinal. Son superficies de control ubicadas en el borde de fuga y en el extremo de los planos en un diseño convencional, como se puede ver en la imagen. Y su principal característica es que cuentan con un movimiento diferencial, es decir, que si el alerón de un plano baja, el del plano contrario subirá, y viceversa. Veamos entonces cómo operan los alerones y por medio de qué principios generan su fuerza. Aquí por ejemplo tenemos una sección transversal de un plano, es decir, un ala vista de perfil con el alerón en el borde de salida. En este caso el alerón se encuentra en una posición neutral, es decir, que el flujo de aire a través del perfil no genera ninguna fuerza aerodinámica extra, es decir, que no genera momentos de rotación y por lo tanto la aeronave no va a rotar a través de su eje longitudinal. Sin embargo, una vez este alerón es deflectado, por ejemplo, hacia abajo, cambia la curvatura del perfil y por lo tanto cambia la distribución del flujo de aire a través del mismo. Y como pueden ver, el aire es desviado hacia la parte inferior. Y por principio de acción-reacción, eso generará una fuerza resultante hacia arriba, es decir, aumentando la sustentación de dicho plano. Sin embargo, ya como sabemos que los alerones tienen un movimiento diferencial, si el alerón de este plano está hacia abajo, el del plano contrario debe estar hacia arriba. En este caso, cuando el alerón se deflecta hacia arriba, también cambia la distribución del flujo de aire a través del perfil, y en este caso desvía el aire hacia la parte superior, disminuyendo la curvatura del perfil y por lo tanto generando una fuerza resultante hacia abajo, disminuyendo la sustentación de dicho plano. La combinación de estas dos fuerzas genera lo que es el alabeo, es decir, el movimiento a través del eje longitudinal. Por ejemplo, si ponemos el mando hacia la izquierda, el alerón izquierdo va a subir y el derecho va a bajar, generando un alabeo a la izquierda. Como se puede ver en la imagen, aquí tenemos una vista frontal de una aeronave, en este caso con el alerón izquierdo hacia arriba y el alerón derecho hacia abajo. Por lo tanto, el plano derecho va a tener mayor sustentación y el plano izquierdo va a tener menor sustentación. Esto va a causar entonces un momento de rotación que va a generar el alabeo a través del eje longitudinal. Lo contrario sucedería si ponemos el mando hacia la derecha. En este caso el alerón derecho es el que sube y bajará al izquierdo, generando así un alabeo a la derecha. Aquí nuevamente en la vista frontal tenemos el alerón izquierdo hacia abajo y el alerón derecho hacia arriba. Esto aumentará la sustentación del plano izquierdo y disminuirá la sustentación del plano derecho, generando así el momento de rotación y permitiendo que la aeronave alabee a la derecha. Ya que vimos los principios básicos de cómo funcionan los alerones y cómo generan el alabeo, debemos saber que estas no son las únicas superficies que permiten generar el movimiento a través del eje longitudinal, ya que existe otra superficie conocida como flaperón. En este caso, en algunos diseños los alerones y los flaps se combinan en una sola superficie llamada flaperón. En este caso, cuando se mueve el mando en la cabina, los flaperones actúan como alerones, es decir, que tienen un movimiento diferencial. El de un plano sube mientras que el de otro baja, generando así el alabeo. Sin embargo, también se pueden desplegar de forma sincronizada para actuar en forma de flap de borde de salida, aumentando la sustentación. Y estos flaperones no solamente se limitan a diseños de aeronaves ligeras, sino también, por ejemplo, en aeronaves de gran tamaño se instalan flaperones. Este es un ejemplo de un flaperón en un Boeing 777. En este caso, cuando se mueven diferencialmente, actúan como alerones interiores, y estos ayudan a que no se generen fuerzas de torsión por los alerones exteriores a alta velocidad. Estos son conocidos también como inboard ailerons. Cuando se mueven conjuntamente actúan también como una sección más de flaps de borde de fuga. Ya que vimos los alerones y los flaperones, vamos a pasar con el elevador, del inglés elevator. Este provee el movimiento a través del eje lateral o transversal, y es también conocido como timón de profundidad. Esta superficie de control normalmente se encuentra ubicada en el borde de fuga del estabilizador horizontal en un diseño convencional. La mayoría de elevadores consisten en dos superficies que se mueven de forma sincronizada, por medio del mando en la cabina. Veamos entonces cuál es su principio de operación. Aquí tenemos un estabilizador horizontal y un elevador en posición neutral. Nuevamente, ya que está en posición neutral, no genera ningún momento de rotación ni ninguna fuerza aerodinámica extra. Mientras que cuando se deflecta este alerón, por ejemplo hacia abajo, nuevamente cambia la distribución del aire y deflecta el aire hacia abajo, causando una fuerza de reacción hacia arriba.
mientras que si deflectamos el elevador hacia arriba, en este caso nuevamente cambia la distribución del aire, el aire se deflecta hacia arriba generando una fuerza resultante hacia abajo. Veamos cómo estas fuerzas generan el movimiento de cabeceo. Aquí por ejemplo, si ponemos el mando hacia atrás, el elevador se mueve hacia arriba, generando entonces un cabeceo arriba, ya que como pueden ver en este caso, el elevador está deflectado hacia arriba y causa una fuerza resultante hacia abajo que tiende a bajar la cola, ya que la aeronave gira en torno a su centro de gravedad, la nariz subirá, generando así el cabeceo arriba. Mientras que si ponemos el mando hacia adelante, el elevador se mueve hacia abajo, y en este caso causa un cabeceo abajo, ya que aumenta la sustentación de la cola haciendo que ésta suba, gire en torno a su centro de gravedad y la nariz baje. Y aunque este es el diseño convencional del estabilizador y elevador, existe otro diseño conocido como diseño de cola en T. En algunas aeronaves cuentan con el estabilizador horizontal y el elevador en la parte superior del estabilizador vertical, como se puede ver en esta imagen, y no solamente en aeronaves ligeras, sino también en jets comerciales. Veamos entonces qué ventajas y desventajas tiene el diseño de cola en T. Iniciemos por que el diseño de cola en T evita que llegue al estabilizador y al elevador un flujo turbulento que puede causar vibración y bataneo en el avión. Vamos a ver por qué sucede esto. Aquí tenemos entonces una aeronave con diseño de cola en T. En este caso tenemos dibujado el flujo laminar de aire. Cuando el flujo de aire se encuentra con las superficies de la aeronave, ya sea los planos o el fuselaje en sí, causa un flujo turbulento. Y si tuviéramos el estabilizador y el elevador en un diseño convencional, es decir, abajo, vamos a encontrarnos con todo este flujo turbulento. Sin embargo, con el diseño de cola en T, se puede aprovechar el flujo de aire laminar que no está perturbado por ninguna otra parte del avión, generando así una reducción en la vibración y en el ruido. Sin embargo, en el diseño de cola en T también existen algunas desventajas. Por ejemplo, el flujo de aire adicional proporcionado por la hélice no es aprovechado en el diseño de cola en T. Como sabemos, el motor y la hélice en sí aceleran una masa de aire hacia atrás, es decir, que proveen un flujo adicional al que es producido por la velocidad misma del avión. En un diseño convencional, este flujo es aprovechado por el estabilizador y el elevador, generando así mayor eficiencia. Sin embargo, estando en la parte superior, recibe menos flujo de aire y se reduce por lo tanto su efectividad. Otra desventaja del diseño de cola en T es que a altos ángulos de ataque o incluso en condición de pérdida, el flujo laminar sobre el elevador se ve interrumpido por el flujo turbulento procedente de los planos. Veamos por qué se produce esto. Aquí tenemos una aeronave con un alto ángulo de ataque y tenemos dibujado el flujo laminar de aire. Como sabemos, un plano que se encuentra a un alto ángulo de ataque tiene un punto de transición bastante adelantado de flujo laminar a turbulento, por lo tanto genera mucho más flujo turbulento. Y al estar a un alto ángulo de ataque, este flujo llega al estabilizador y al elevador, reduciendo así su efectividad. Y a un alto ángulo de ataque puede terminar en características de recuperación de pérdida bastante pobres, que es una situación bastante crítica. Ya que vimos el diseño de cola en T, vamos a ver otra superficie de control que se utiliza para el control de cabeceo del avión. En este caso hablamos del stabilizer, que vendría siendo una fusión entre un estabilizador horizontal y un elevador. En algunas aeronaves cuentan con ese tipo de superficie de control unificada, como la que se puede ver en la imagen. En este caso, el stabilizer es una pieza única que pivota a través de un eje, cumpliendo la función de elevador y estabilizador al mismo tiempo, moviéndose hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la posición del mando en la cabina. En este caso, al moverse toda la superficie, el stabilizer es demasiado sensible al movimiento del mando y por lo tanto se instala una aleta antiservo en el borde de salida del mismo. Veamos entonces cómo afecta esta aleta antiservo el movimiento del stabilizer. La aleta antiservo se mueve en la misma dirección del stabilizer para contrarrestar el movimiento del control y volverlo menos sensible. Aquí tenemos una imagen con el stabilizer, el punto a través del cual pivota el mismo y la aleta antiservo en el borde de salida. Aquí en este caso, si el stabilizer se mueve hacia arriba, la aleta antiservo también se moverá hacia arriba. En este caso genera una fuerza hacia arriba que tiende a retornar el stabilizer a su punto neutral, volviéndolo menos sensible y que se requiere una fuerza superior para poder mantenerlo en la posición arriba. Y lo mismo sucede si ponemos el stabilizer hacia abajo. Pasemos ahora con el timón de dirección, del inglés rudder. Este provee el movimiento a través del eje vertical. Esta es una superficie de control ubicada en el borde de fuga del estabilizador vertical, como se puede ver en la imagen, y normalmente consiste en una sola superficie que se mueve a la derecha o a la izquierda a través de los pedales en la cabina. Veamos entonces cómo funciona. Aquí tenemos un estabilizador vertical y el timón en posición neutral. En este caso el flujo de aire no es perturbado y no genera ninguna fuerza aerodinámica adicional. Sin embargo, cuando el timón es deflectado, por ejemplo a la izquierda, cambia la distribución nuevamente del aire generando una fuerza resultante hacia la derecha. Mientras que si lo deflectamos a la derecha, nuevamente generará una fuerza resultante hacia la izquierda. Veamos entonces cómo se ve esto en el avión.
Si presionamos por ejemplo el pedal derecho, el timón de dirección irá a la derecha, generando una guiñada a la derecha, ya que como se puede ver la fuerza resultante es a la izquierda, tiende a llevar la cola a la izquierda, la aeronave gira en torno a su centro de gravedad y mueve la nariz hacia la derecha. Lo contrario sucede si presionamos el pedal izquierdo, en este caso el timón de dirección va a la izquierda generando una guiñada a la izquierda. Como se puede ver aquí, la fuerza aerodinámica tiende a llevar la cola hacia la derecha y llevar la nariz hacia la izquierda. Y aunque esto es en un diseño convencional, existe otro diseño conocido como diseño de cola en P. En algunas aeronaves cuentan con la combinación del estabilizador vertical y horizontal, al igual que elevador y timón de dirección en solo dos estructuras, como se puede ver en la imagen. Este diseño, al tener dos superficies en lugar de tres, hay una cierta reducción a la resistencia total. Sin embargo, los sistemas de control de esas superficies son mucho más complejos y presentan características desfavorables de estabilidad en comparación con un diseño convencional. Y teniendo en cuenta que la reducción en resistencia total es mínima, puede llegar a ser un diseño poco eficiente. Ya que vimos los controles de vuelo primarios, es decir, los que proveen a la aeronave la rotación a través de los tres ejes, vamos a ver los principios a través de los cuales se actúan los controles de vuelo. En aeronaves ligeras donde las cargas de control no son muy altas, las superficies de control se encuentran directamente conectadas a los mandos de la cabina por medio de guayas y poleas. Este es un sistema de control mecánico, el cual transfiere la fuerza ejercida por el piloto a través de las superficies de control directamente. De esta manera el piloto puede sentir la fuerza aerodinámica del aire ejercida sobre las superficies de control en la cabina. Sin embargo, a medida que los sistemas de actuación de controles de vuelo han ido evolucionando, han aparecido otros, por ejemplo el sistema mecánico con actuación hidráulica, ya que a medida que las aeronaves aumentan en tamaño es necesario también aumentar el tamaño de las superficies de control, y la fuerza aerodinámica también se incrementa bastante, llegando a ser excesiva para un control mecánico. Este es un ejemplo de un sistema de actuación hidráulica. Estos facilitan la transferencia de fuerza desde los mandos a las superficies de control, ya que se ejerce una mayor fuerza en la superficie de control en comparación a la que se aplica realmente en la cabina sobre el mando. Además de este sistema también existen sistemas eléctricos de actuación hidráulica. Una alternativa es el uso de sistemas eléctricos para enviar las órdenes de movimiento a las superficies de control, las cuales son actuadas hidráulicamente. En este caso, con estos sistemas, el mando de la cabina está separado totalmente de la superficie de control de forma física, ya que el movimiento de los mandos en la cabina es enviado en forma de impulso eléctrico hacia una computadora. Esa computadora, después de procesar los datos, envía una señal al sistema de actuación hidráulica que finalmente mueve la superficie. Este sistema ha sido adoptado, por ejemplo, por muchas aeronaves Airbus y es conocido como fly-by-wire. Y básicamente estos tres sistemas, es decir, sistema mecánico de actuación hidráulica y sistema eléctrico de actuación hidráulica, constituyen los tres sistemas más utilizados de actuación de controles de vuelo. Ya que hablamos de esto, vamos a ver en qué afecta la efectividad de los controles de vuelo en sí, es decir, la efectividad de las superficies de control. Al interactuar con el aire y crear fuerzas aerodinámicas, la eficacia de las superficies de control se ve afectada por varios factores, que vamos a ver a continuación uno por uno, iniciando por la densidad del aire. Aquí tenemos por ejemplo dos perfiles, uno que se encuentra moviéndose en aire de alta densidad y otro en baja densidad. En condiciones de alta densidad las partículas de aire están mucho más juntas entre sí, y por lo tanto más partículas de aire interaccionan con la superficie de control, generando así una fuerza aerodinámica mayor y por lo tanto siendo así más efectiva la superficie. Otro factor que afecta la efectividad de las superficies de control es por ejemplo la velocidad del aire. Aquí tenemos dos perfiles, uno que se encuentra moviéndose a alta velocidad y otro a baja velocidad. Aquí, al tener mayor velocidad, un mayor número de partículas de aire interaccionan con la superficie de control dentro de un lapso de tiempo determinado, produciendo una mayor fuerza aerodinámica, que en comparación con un perfil que se mueva a baja velocidad. Otro factor que afecta la efectividad de estas superficies es el tamaño mismo de la superficie de control. Aquí tenemos por ejemplo una superficie grande, mientras que tenemos al otro lado una superficie pequeña. Con una superficie más grande, un mayor número de partículas se ven deflectadas, es decir, mayor número de partículas interactúan con la superficie de control en sí, y por lo tanto generan una fuerza aerodinámica de reacción mucho más grande en